el internet, pero ya estamos de regreso otra vez aquí con ustedes. Una enorme disculpa, continúo con la sesión. Eh, Bien, estaba yo comentando que la investigación pues es reflexiva y en el diseño de esta investigación pues obviamente ya dijimos que intervienen algunas características del investigador. También se tiene que preguntar a qué o quién va a ser estudiado, qué método de indagación se va a utilizar, qué técnicas de investigación y desde qué perspectiva. ¿Sí? Esto también, de alguna manera, eh, perdón, aquí con un día de cuadro ya la saqué, perdón. De alguna manera, todas estas preguntas las tenemos que entender. Recuerden que es una investigación que va que de alguna manera está diseñada para rescatar las cualidades, características de un fenómeno que se está analizando. Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos a la hora de hacer este tipo de investigación. Em, Obviamente, cuando hablamos de investigación, pues es un documento escrito que se tiene que entregar, pues se genera un reporte y todo esto, pues obviamente va constituido, como es importante, pues planteamiento del problema, desde luego, los objetivos, sobre todo porque son em, las metas que vamos a cumplir con esta investigación y a partir de esto, nosotros podemos diseñar pues todos los demás aspectos que estábamos comentando hace un momento, como son el método, las técnicas, cómo se va a hacer el análisis de datos, la triangulación, es decir, que cómo consideran estas partes bases de lo que es el documento y desde luego eh, cómo se va a llevar a cabo. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos esta parte ahora. Cuando nosotros tenemos el marco teórico ya como parte del diseño, pues con esto, más bien, para poder generar el marco teórico tenemos que diseñar nuestras preguntas de investigación. Recuerden que las preguntas de investigación se plantean para que nosotros sepamos como que el cauce que le vamos a dar a la investigación. En muchas ocasiones estas preguntas no van dentro del documento, en otras sí, dependiendo también cómo se los estén solicitando. Nuestro marco teórico, recuerden, va en función de los objetivos, va en función del marco contextual y el marco teórico, de alguna manera, es la parte no fundamental, porque, bueno, sí fundamental porque es lo que ya se ha investigado acerca de un hecho fenómeno y que nosotros estamos recuperando para darle esas bases al fenómeno que ahora nosotros estamos analizando y que nos den un sustento científico de ello precisamente. Entonces, recuerden que dentro de la investigación podemos utilizar diferente metodología, diferentes tipos de métodos. En este caso, los investigadores, en cuanto a la investigación cualitativa, recuerden, pues deben de ser no prejuiciosos, no involucrar creencias, entonces deben de ser pacientes, deben ser flexibles, persistentes y meticulosos para poder obtener lo que quieren observar de un hecho fenómeno que ocurre pues, en el ámbito social, sobre todo de ahí, porque pues recuerden que este investigador sí está más en interacción con el grupo, con el hecho, con el fenómeno que se está analizando. ¿Sí? Este, el campo, pues bueno, en cuanto al campo que se refiere a lo que es el área donde se investiga, es decir, el marco contextual, en este aspecto de campo, pues obviamente en este proceso, el investigador tiene que saber cómo dirigirse en ese ámbito en el que se va a relacionar para poder obtener la información requerida. Aquí debe de entender a los participantes, es decir, recuerden que dentro de nuestro marco contextual nosotros seleccionamos una población y dentro de esa población incluso va una muestra. Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar con ellos? ¿Cómo vamos a llegar con ellos? ¿Cómo vamos a obtener la información que requerimos a partir de ellos? Entonces, hay muestreo de casos extremos, muestreo intensivo, muestreo por máxima variedad. También esto ya lo habíamos visto en seminario de tesis, recuerden ustedes, como parte de la investigación que realizaron. Entonces, sí, hay una población que se va a analizar y
la población generalmente, recuerden, suelen ser pues grandes. Si es una población grande, no se puede analizar a toda, porque dijimos que este estudio pues es a pequeña escala, por lo tanto, se realiza un muestreo para obtener los datos que nosotros requerimos dentro de la investigación. Dentro de esto, pues recuerden que se tienen que diseñar instrumentos de recogida de datos. ¿Cuáles son estos instrumentos de recogida de datos? Pues son las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas, ¿sí? Donde pues elaboran ítems para poder obtener las características que nosotros queremos, ¿no? Entonces aquí, todo esto, recuerden, pues todo este desarrollo de instrumentos de recogida de datos, pues tienen que tener dos puntos para mí muy importantes: ser confiables y ser válidos para que nos den los resultados deseados, ¿sí? Para que nuestros resultados sean los más cercanos a la realidad que estamos analizando. También es una investigación analítica. ¿Por qué? Porque dentro de, después, más bien de haber investigado, de haber analizado en campo, pues ahora se va a hacer el análisis de esos datos que nosotros obtuvimos para poder interpretar el hecho fenómeno que nosotros estuvimos analizando, hablando de la investigación cualitativa. Entonces, por eso es otro proceso importante en de reducción de datos. ¿Por qué? Porque se analizan y se van a quedar aquellos que nos sirven, y porque estos se van a analizar precisamente para poder llegar a mis conclusiones, a qué analicé después de observar, después de analizar, después de interpretar lo que me salió en mis entrevistas, en mis cuestionarios, en las encuestas que nosotros estamos realizando. Y por último, pues como toda investigación, pues obviamente se hace un informe como el que ustedes hicieron precisamente, que fue toda la estructura de su tesina, y dentro de esa estructura, pues al final iban sus conclusiones, iban sus propuestas. Precisamente aquí es donde de manera resumida en las conclusiones, definimos qué es lo que analizamos, qué es lo que vimos y qué es también lo que nosotros proponemos, a dónde llegamos con esta investigación. Y aquí es pues donde entra la parte de innovación, ¿no? Porque pues obviamente al estar analizando estos fenómenos, pues lo que pretendemos es darle algo nuevo de resolución, algo que pueda mejorar ese problema que nosotros estuvimos analizando. Yo hablaba hace rato de Julie, con el teletrabajo, con lo de internet, con costos. Bueno, Julie tuvo que poner, bueno, ¿qué propones para mejorar la situación en la que se encuentran los docentes en tu región, ¿no? Para poder mejorar, porque de eso se trata de innovar. Innovar es crear algo nuevo, algo novedoso, algo que mejore de manera eficiente y eficaz en el fenómeno que nosotros estamos analizando. Por eso es importante esta investigación. Y les decía, no siempre que vamos a innovar, pues tenemos que hacer un proceso de un protocolo de investigación. Lo estamos hablando porque si se tratara de que nosotros innováramos en, ¿cómo les puedo decir? De innovar en grandes problemas. Pero, pues realmente ustedes, yo creo, en la vida cotidiana se enfrentan a situaciones donde tienen que generar, tienen que crear ideas nuevas para resolver problemas que se les presentan en su vida diaria, ¿no? O problemas que enfrentan continuamente. Entonces, siempre hay innovación sin necesidad de hacer todo el protocolo de investigación, pero sí hablando de que si nosotros tuviéramos que analizar un fenómeno grande, ¿no? De investigación. Hablando de esto y sobre todo con ustedes, pues obviamente ustedes dedicados a la rama de la educación, obviamente hablando de la investigación cualitativa, pues sí tendrían que hacer mucha investigación para poder dar em, una resolución nueva a muchos problemas educativos que hoy se van enfrentando. Dentro de toda la investigación cualitativa, obviamente, para poder entender cómo se da la educación superior en la actualidad, pues bueno, se han puesto en marcha una serie de modelos que se aplican a la educación a través precisamente de la investigación cualitativa, analizando estos fenómenos para poder innovar y mejorar la manera en que hoy a ustedes, a alumnos y en su momento a mí también, ¿verdad? Como alumnos universitarios, pues se nos mejoran las condiciones para poder accesar a el conocimiento mediante la educación superior con nuevos modelos, con una innovación dentro del mercado. ¿Por qué? Porque generalmente antes en la educación superior, pues obviamente siempre era educación
escolarizada, con acceso a aquellos que tenían la posibilidad de poder ir a donde había los centros universitarios y poder ingresar a una carrera que también era complicado. Entonces, en su momento, pues era solamente una educación escolarizada, ¿no? Había que presentarse en una escuela, hacer un examen, ingresar. No había mucho también educación particular. Hoy hablamos de que al menos en nuestro país, como ocurre en muchos países del mundo, en la gran mayoría, pues existe una educación privada y una educación pública. Anteriormente, pues los centros educativos particulares eran muy pocos, las ofertas educativas eran muy pocas, pues los centros universitarios generalmente eran los públicos y recuerden que estos centros, pues o universidades, pues se encontraban solamente en las grandes ciudades, entonces era tener que salir del pueblo, ¿verdad? Era tener que ir a rentar para poder accesar. Hoy en día, y esto más o menos viene por ahí de la década de los 70 a la actualidad, pues se han mejorado los sistemas de brindar educación superior. Ya no solamente es la educación escolarizada, que en este momento pues tampoco la tenemos, ¿verdad? Realmente es una educación virtual, que ahorita vamos a ver esta parte, esta modalidad. Generalmente hablábamos de una educación escolarizada, que es donde pues los alumnos acuden propiamente al aula a recibir la cátedra para tener los conocimientos. Y esa era como que siempre, o es la que tiene todavía más arraigo dentro de lo que es, en este caso, la sociedad mexicana. Ahora, viendo las necesidades precisamente mediante investigaciones, viendo estas deseos de los jóvenes hoy de querer prepararse más, han generado una serie de modelos y de propuestas innovadoras y de acercar el conocimiento o la educación superior a más jóvenes. Entonces, hoy también en día tenemos la modalidad ejecutiva. Esta modalidad ya tiene también bastantes años trabajando en lo que es el mercado educativo en México. Si mal no recuerdo, empezó a tener auge pues por ahí de los 2000, finales de la década de los 90 hasta la fecha, que empezó a tener auge. Esta modalidad ejecutiva fue creada por la necesidad de poder brindar educación a aquellas personas, aquellos individuos que tenían o querían accesar a un conocimiento de nivel superior, pero que pues tienen un trabajo y que pues no pueden destinar todo el tiempo por una educación escolarizada como muchos. Entonces se empiezan a abrir estas modalidades que llamamos ejecutivas, que es cuando pues vamos 1 o 2 días a la escuela, sobre todo los fines de semana, que es como se maneja, ¿no? La mayoría de instituciones manejan este tipo de escuelas como que, o este tipo de educación como fin de semana, para entender, este, para poder brindar educación universitaria a lo que es pues ya no los jóvenes, porque también debemos comentar que, por ejemplo, en el área ejecutiva hay a veces una gran diferencia con el área escolarizada. En el área escolarizada, en este tipo de educación que se brinda, pues con un horario, una carga de materias de clase, pues que tiene, digamos, en un horario que manejan las instituciones, a veces de 7 de la mañana a 3 de la tarde, que es de lunes a viernes, eh, van muchos jóvenes, la mayoría de quienes están dentro de estas universidades o planteles educativos son jóvenes. En el área ejecutiva sí hay jóvenes, pero sobre todo vamos a encontrar jóvenes que trabajan y aquí también vamos a encontrar a muchas personas que ya están laborando dentro de las áreas a las que deciden ingresar y que obviamente para poder mantenerse dentro de su trabajo o para poder escalonar dentro de su trabajo, pues acceden a una carrera universitaria y es en esta modalidad, como muchos de nosotros, ¿verdad? Bueno, de ustedes como alumnos. A mí me tocado, a mí en mis tiempos, debo decirles, no existía en mi región todavía el auge de la universidad ejecutiva, ¿no? Me tocó tener que estudiar en una parte, en una universidad escolarizada y trabajar, entonces era pesado porque era ir diario a la escuela, diario entregar tareas, diario presentarme, más aparte todo lo de mi trabajo, entonces sí era pesado. Fue pesado terminar la carrera, ¿no? Pero hoy en día hay muchas ofertas entre estas la ejecutiva. Bueno, debo mencionar que, por ejemplo, yo intenté trabajar a distancia en aquel entonces. La educación a distancia tiene que ver sí con la educación virtual, porque también es a distancia, pero la educación a distancia era que a través del correo
en aquel entonces correo, apenas en mis tiempos empezaba a funcionar pues el correo electrónico, porque pues obviamente estamos hablando de finales de los noventas, principios de los 2000 y pues todavía el auge del internet, así como hoy en día, pues no lo estaba. De hecho, a mí me tocaba entregar trabajos a máquina de escribir, porque así es como los tenía yo que entregar en la universidad, puesto que no había computadoras, no había internet en mi municipio. Entonces, en su momento yo quise ingresar a una institución que era a distancia. Solamente íbamos cada fin de mes a que nos dieran trabajo, ¿no? Y nosotros teníamos que regresar los trabajos solicitados, en este caso ensayos, resúmenes, síntesis, o lo que nos pidieran. Obviamente no había celulares, entonces era a través del correo y empezaba a funcionar el correo electrónico, ¿no? Era como que también una modalidad de enviar los archivos, pero pues era a veces complicado porque no había internet para muchos de nosotros. La educación a distancia generalmente funcionaba así, envían material, porque todavía algunas instituciones así lo manejan, por ahí he visto, envían el material, solicitan los trabajos y solamente se van regresando. Mi hermana, por ejemplo, estaba en una escuela, eh, bueno, ya tiene su carrera aparte en en un sistema escolarizado, pero para complementar empezó a iniciar o estudió otra carrera en una universidad a distancia. Y lo que hacían era que a ella a través del correo le enviaban todos los libros, cargas de libros, por materia, ¿no? Los libros que iba a estar viendo, documentos, todo lo demás y le enviaban la lista de productos que ella tenía que ir enviando durante sus sesiones. O sea, no había sesiones presenciales ni nada, sino simplemente ella enviaba todos los productos y así se la pasaba siempre, ¿no? O sea, nada más llegaba al principio de cuatrimestre, le llegaban la carga de materias y sus docentes pues le iban y le regresaban observaciones, algo así como lo que estamos haciendo en Classroom, ¿no? Enviaban observaciones y calificación, pero no había algo en la distancia, en educación a distancia, pues no había algo presencial como en este momento, a través de un video, a través de una videoconferencia, además. Esto sí lo hacemos en la parte virtual. En la parte virtual sí tenemos lo que es la educación brindada a través de la tecnología. Y también es algo que se empezó a poner de moda a finales de los 2000, la educación virtual utilizando las tecnologías, donde aparte de enviar trabajos y demás, pues había conexión o hay conexión mediante los dispositivos móviles para poder accesar a las clases, como en este momento. Lo que estamos haciendo, pues es toda la educación virtual, ¿sí? Y la educación mixta es un fenómeno que se da donde se involucran a veces estas modalidades. Por ejemplo, hay universidades que dicen, bueno, es en este caso, por ejemplo, nosotros estamos como que en mixto virtual y a distancia, ¿no? Tenemos como es que estas dos modalidades. También hay instituciones que manejan como que una educación semiescolarizada, es decir, como que el lunes vienes a clase, pero después te presentas miércoles y viernes vienes nada más por unas materias y otras te las van a dar virtuales. Entonces, esto va a depender de las características de cada institución y de, obviamente, toda la oferta que ellos tengan y también del alumno lo que mayor se acomode pues a sus horarios y todo lo demás, ¿sale? Y yo les decía que existe un modelo que es Estados Unidos y este modelo, pues bueno, nos ofrece la universidad empresarial, la universidad para compartir, la universidad de suscripción y la universidad de asociación. Este tipo de modelos, pues es un modelo que funciona en Estados Unidos muy bien, que se ha tratado de imitar en otros países, sobre todo porque permite que los alumnos tengan un mayor crecimiento, ¿sí? Entonces, en el modelo empresarial, pues en este sistema lo que se hace es ligar las necesidades económicas de los estudiantes y de las regiones donde están para poder crear educación, ¿sí? La universidad para compartir en este modelo se vinculan varias características, de alguna manera, este, recursos, estrategias dentro de un sistema y como que comparten, ¿sí? La universidad experiencial, como su nombre lo dice, pues aquí lo que se trata es de la teoría y la práctica, de tener teoría, pero llevarla a la práctica. Se me olvidó decirles en los modelos educativos en México, obviamente también existe lo que es la universidad tecnológica. Obviamente tenemos universidades que van por semestres, por cuatrimestres, pero en el caso de la universidad tecnológica, pues es esta parte de la universidad experiencial, donde se da más
práctica que teoría, ¿no? Se trata de insertar más al mundo laboral. Y tenemos la universidad de suscripción y la universidad de subsesión. Estos modelos, sobre todo, lo que hacen es tratar de la universidad de suscripciones, de alguna manera, hacer que los individuos puedan permanecer en los sistemas a la edad que sea, algo que ya existe, ¿no? Sobre todo en nuestro país también, no importa la edad que tengamos, accesamos a los servicios, mientras que la universidad por asociación, aquí los que se hace o se garantiza es que exista un financiamiento por parte del Estado para poder brindar educación y que además estos fondos, de alguna manera, también haya una relación con las empresas para irnos insertando al mundo laboral. Sí, pero bueno, eso no sucede, por eso les decía que son modelos que se tratan de copiar en nuestro país. Bien, hablando de proyecto innovador, bueno chicos, este, para que podamos entender un poco lo que es un proyecto innovador, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es que van a analizar las diapositivas siguientes, que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho diapositivas que ustedes van a analizar y de las cuales les voy a solicitar que me hagan una síntesis. Y también 5 preguntas de lo que a ustedes más les causaron dudas acerca de lo que es un proyecto innovador, ¿sí? Que eso es lo que pretendo para que también participen. Me las van a mandar, obviamente, para poderlas trabajar. Aparte de esto, pues les voy a subir video y les voy a subir material y tareas a Classroom, tanto a WhatsApp, para que ustedes tengan acceso a la información. No es que ya no quiera brindarles clases, sino que este, empiezo a tener mucho ruido y entonces antes de que algo, de que se me escuche tanto ruido, pues mejor, por favor, jóvenes. Entonces, así le hacemos, estamos en contacto. Que tengan un excelente domingo. Gracias por su atención.